Ahora voy a grabar de este lado también, que si no, ahí estamos. Ahora sí. Muy buenos días a todos, todas, todos. Bienvenidos a este café con colegas que tenemos muy de lujo con Ricardo Moreno. Muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado esta Gracias a ti, Flor, invitación. por la invitación. No, pues nos emociona mucho platicar contigo, alguien que tiene una maestría en pragmática, además de que es intérprete traductor egresado del ICIT. Y pues nada, ¿cómo surgió esta idea? Fue sugerencia de una maestra mutua que tuvimos, una maestra que todo el mundo quiso mucho en el ICIT, que hablando de pues algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses publicó alguien en el foro algo que se veía venir que iba a ser controversial, ¿no? Un meme diciendo, esta gente que escribe en WhatsApp con dos puntos y abre el signo de interrogación y ponte todos los acentos y son unos psicópatas, algo así, ¿no? Y todo el mundo se ofendió luego. Pero vaya, llegó hasta el momento alguien que dijo, no estás promoviendo el analfabetismo. Y le contestaron por ahí, no, pues es que el analfabetismo no se promueve, es simplemente una cosa que existe por condiciones estructurales, revisa tu clasismo. Así de grande empezó este conflicto. Entonces, me decía la maestra, pues es que esto es un tema de pragmática, ¿no? Porque hay momentos donde uno tiene que esmerarse y sacar los manteles largos y si usamos todas nuestras enseñanzas de la RAE y de la ortografía y es el contexto que corresponde, pero si tú estás en WhatsApp, medio que estás manejando, subiéndote a la combi en el metro y quieres contestar algo rápido, pues no te vas a poner muy purista porque no es el contexto donde eso es lo importante ahí es la rapidez, no tanto digamos, la eficacia. Entonces, ese es un tema que me dijo, ¿por qué no invitas a Ricardo que hable de pragmática? Es un tema que tal vez a la comunidad, al gremio nos ayudaría a orientarnos cuándo sí, cuándo no, hasta dónde, qué tanto, cómo. Y dije, me encanta la idea. Yo no conozco mucho del tema. Por eso es que más agradecemos a Ricardo que sea de su tiempo y de su espacio para comentarnos, para enseñarnos, pues qué podemos, ay, aprender, pero veo que hay más gente entrando, yo aquí plática, y no los dejo entrar. Justamente. Entonces, pues ya, sin más preámbulo, vamos a permitir que Ricardo comience con su presentación porque está muy nutrida. Si tienen ustedes preguntas, comentarios, pueden irlos escribiendo en el chat. Yo te los leo, Ricardo, para que no te preocupes en estar leyendo eso. Tú te concentres en lo tuyo. Y si en algún momento alguien tiene algún comentario muy urgente que quiere comentarle a Ricardo de lo que está diciendo, pues pueden prender brevemente su micrófono y su cámara. La cámara siempre se agradece para que él no sienta que está aquí en un monólogo hablándole a la pared. La comunicación de los rostros también es muy importante. Y si no, pues les pedimos por favor que mantengan cámara y micrófonos apagados para que pues Ricardo pueda concentrarse en lo que está haciendo. Entonces ya, aquí lo dejo. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a ti, Flor. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues sí, no sé si vamos a poder aclarar todas estas dudas. Justo creo que lo que iremos viendo en la presentación es que en este ejemplo que comentas de esta discusión que salió, pues vamos a ver que en efecto hay, digamos, eso toca algunas cuestiones que atañen a la pragmática, pero algunas no, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver con el purismo, ¿no? Así como comentario al margen y para empezar con el tono anecdótico más que con la presentación, pues yo les puedo contar desde mi experiencia personal que yo cuando salí del ICIT, y esto, bueno, paréntesis, no es pedrada ni mucho menos, al contrario, es reconocimiento. Gracias a los maestros eh, exigentes, estrictos que tuve, entre ellos Pili, que ya la veo por ahí, pero no ha Hola, Pili. aprendido su cámara. Entonces, bueno, si nos está escuchando, saludos a Pili. En efecto, también yo creo que justamente Pili, Pilar y Esther, yo diría que fueron de las dos maestras que más marcaron mi paso por el ICIT. Justamente Pili, bueno, Pili además fue mi maestra como 6 semestres, yo creo, ¿no? Estuvo padrísimo, medio español, medio análisis de textos, pudimos leer con ella texto, bueno, distintos géneros, hicimos cuento, poesía, novela, estuvo padrísimo. Y con Esther llevé también, pues yo creo que 4 semestres de lingüística.
Y desde entonces surgió mi interés en la lingüística. Pero bueno, lo que iba a decir es que saliendo del ICIT, yo salí como un purista terrible, ¿no? Queriendo corregir a todo el mundo diciéndole que eso estaba mal, que eso no se decía así, que eso estaba mal escrito, que cómo es posible que no sepas la diferencia entre ay y ahí, si los tres se escriben diferente y tienen funciones diferentes. Entonces, yo la verdad debo confesar que era un purista insoportable. Yo no sé cómo me soportaba la gente en aquella época, pero después de salir de la maestría en lingüística, yo no estudié una maestría en pragmática, que yo sepa, no hay maestrías en pragmática en México, en Inglaterra sí, pero en México normalmente uno se acerca a la pragmática a través de la lingüística general o la lingüística aplicada, que fue lo que yo hice. Estudié lingüística y como parte de la lingüística, pues sí, tuve un acercamiento a la semántica, a la sintaxis, a la pragmática, a la sociolingüística, etcétera. Y después de la maestría, creo que dejé de ser un purista y me convertí más en un descriptivista, ¿no? Creo que tenemos pues, es normal, creo, en nuestra formación, ¿no? Que tenemos que ser usuarios mm, muy profesionales de la lengua, expertos usuarios, y eso pues nos hace eso, ser muy prescriptivistas, ¿no? Queremos que todo sea como dice la RAE. Y al final, cuando nos aproximamos a la lingüística, nos damos cuenta de que pues las lenguas son un poco más que eso, ¿no? Que en realidad las lenguas han existido desde hace miles de años, mucho antes de que existiera la RAE y todas las instituciones que han normado la lengua, y las lenguas han sobrevivido, ¿no? En fin, bueno, eso nada más es como comentario para iniciar, ¿no? No sé si vamos a poder contestar a esa duda, No te pero preocupes, te volvemos a invitar. muy bien. Bueno, pues voy a empezar a contarles un poco de eh, qué es la pragmática y para eso tengo una presentación eh, para no divagar demasiado. Vamos a ver, me dicen si se puede ver. Nada más que se ve, veo toda tu pantalla de este lado, veo tus diapositivas individuales. A lo mejor tienes que ponerle, ¿cómo se llama? Modo presentación. No está en modo presentación. No, tienes que hacer clic en abajo donde, ahora sí. Ah, no, ya no te veo. Te veo a ti. Abajo a la derecha hay como de esas pantallas viejas un icono, que ese es el que lo hace grande. Ahora sí, perfecto. ¿Sí se ve ya? Ya, perfectísimo. Bueno, ahí está. Los hice chiquitos para poder ver mi presentación yo también, pero entonces cualquier cosa me vas diciendo, déjame ver, es que no te veo. Por ahí comenta Pili, tenía que enseñarles las reglas para que pudieran romperlas con conciencia, jajaja. Sí, no, es verdad, estamos de acuerdo. No, además Sí, creo que de que sí, pues sale uno muy purista porque si no, no te aprendes todo lo que tienes que hacer. Hubo también un cambio social, creo, que también se refleja en esta actitud que tenemos más un poco, vamos a decir, más descriptivistas. Pero bueno, te dejo hablar. sí, bueno, ok, sí, ya no los veo, pero cualquier cosa me interrumpes con el audio. Va, adelante. Bueno, pues les voy a hablar un poco de pragmática y cómo se relaciona eso con la traducción. Esa es la idea, ¿no? De traerlo de vuelta a lo que hacemos en traducción. Aunque en realidad creo que la mayor parte de la presentación va a ser sobre pragmática. Finalmente, pues quienes nos escuchan, me imagino que hay muy poco que yo pueda hablarles de traducción, que no sepan. Entonces la idea es hablar un poco de pragmática. Bueno, ¿qué hacemos con las palabras? Pues expresamos ideas, describimos el mundo, contamos historias, hablamos de nuestros sentimientos, ¿sí? Hacemos muchas cosas, digamos, hacemos todo esto, pero además mucho más, ¿no? Y estos usos de las palabras en realidad están muy presentes en la conciencia de la humanidad desde hace siglos.
Lo que pasa es que también hacemos otras cosas con las palabras, ¿sí? También declaramos, también prohibimos, nos disculpamos, convencemos y regulamos la conducta de las personas, entre otras cosas, ¿no? O sea, no solamente el lenguaje nos sirve para describir, sino también hacemos cosas con las palabras. Cambiamos el mundo de alguna manera. Y no solo eso, también expresamos actitudes respecto a lo que decimos, ¿sí? No solamente cuando hablamos, cuando decimos algo, no lo decimos de manera fría y aislada, lo decimos imprimiendo un sentimiento y una actitud respecto a lo que decimos. Con actitud me refiero a que siempre expresamos, no siempre quizá, pero normalmente cuando hablamos, dejamos verle a la otra persona, le dejamos ver a la otra persona si estamos de acuerdo con lo que decimos, si lo estamos diciendo de manera irónica, si tenemos cierto desapego con lo que estamos diciendo, porque yo puedo decir algo, pero decirlo sin estar convencido de lo que estoy diciendo. Bueno, todo esto lo reflexionó por primera vez John Austin en su libro How to Do Things with Words, que en realidad fue el compendio de conferencias que reunieron sus alumnos. Si ven las fechas, 55, 62, es porque en realidad su libro se integró por las conferencias que dio en el 55 y que sus alumnos recopilaron y publicaron 2 años después de su fallecimiento. John Searle fue uno de sus estudiantes más distinguidos, digamos, el que, no solo el que dirigió la publicación de How to Do Things with Words, sino además uno de los lingüistas que más continuó con su trabajo. De hecho, lo que John Austin planeó y propuso, Searle lo extendió y durante muchos años se dedicó a hacer todo un catálogo de lo que llamamos hoy en día actos de habla, es decir, de todas las cosas que hacemos con las palabras. Los actos de habla, no me voy a detener mucho en eso, pero sirven mucho en la enseñanza de lenguas, justamente porque nos permiten identificar funciones de la lengua. Y cuando vemos el catálogo que hay hoy en día de los actos de habla, nos vamos a encontrar una lista larguísima de cosas que podemos hacer con las palabras. Desde cosas muy sencillas, ¿no? Como pedir un café, comprar algo en una tienda, hasta defender una opinión, etcétera, ¿no? Bueno, todos esos se describieron como funciones de la lengua y están además, pues, identificadas y separadas con la idea de que pueda servir sobre todo para la enseñanza de lenguas. Los actos de habla son están sumamente vivos en eso, en la enseñanza de lenguas. Bueno, después vino Paul Grice en el 75 con su artículo de Logic and Conversation. Paul Grice, que, bueno, algo que no mencioné es que tanto Austin como Grice en realidad eran filósofos, no eran lingüistas. Ellos se plantearon todo esto de la lengua desde la filosofía. Paul Grice fue quien planteó esto del principio de cooperación, es decir, que cooperamos con los hablantes. Cuando hablamos con otra persona, eh, no lo hacemos para que no nos entiendan, al contrario, lo hacemos para que los demás nos entiendan. Digamos, en la mayoría de las situaciones comunicativas. Evidentemente, hay situaciones en donde no queremos cooperar con la persona que nos está, con la persona que tenemos enfrente, por ejemplo, en un interrogatorio, ¿no? En un interrogatorio en un tribunal o con la policía, justamente de lo que se trata, nuestra intención seguramente será, al contrario, no cooperar. Y entonces nuestras respuestas van a ser diferentes a las que tendríamos en una conversación normal. Pero bueno, digamos que Paul Grice más bien habló de las bases de una conversación normal. Y después de Paul Grice y con base en lo que él planteó, vinieron Sperber y Wilson, que en el 86 publicaron un libro que se llama Relevance, Communication and Cognition. Y de hecho, pues les cuento que fue justo por ahí donde empezó mi interés por la pragmática. Aquí está, miren, se los muestro. No me veo yo, ya dejé de verme a mí y a ustedes, pero aquí está. Eh,
les cuento que lo que me pasó fue que justamente para mi tesis de licenciatura del ICIT me interesaba trabajar algo de pragmática con traducción, pero al acercarme a los autores, a Sperber y Wilson, me encontré con un libro muy denso que me costó mucho trabajo entender en aquel momento, y me sentí perdido hasta que encontré la lingüística, hasta que encontré a la doctora Carmen Curco, eh, y su curso de pragmática, que bueno, pues es obviamente también un parteaguas en mi formación académica, ¿no? En fin, aquí está la portada original. Yo tengo ya eh, una segunda edición. Con esto lo que quiero contarles es que más que hablar de pragmática en general, pues me voy a enfocar en lo que conozco más, que es en relevancia, ¿no? Quise mencionar actos de habla y el principio de cooperación de Grice para que no parezca que la relevancia es todo lo que hay en pragmática. En realidad, la pragmática abarca incluso otros temas, como por ejemplo el estudio de la cortesía. La cortesía se puede estudiar desde la pragmática, ¿no? Hay gente que se dedica a estudiar cómo funcionan los códigos de cortesía, cómo funciona, por ejemplo, la proxémica, ¿no? Que tiene que ver con qué tanto nos acercamos a las personas dependiendo de la cultura de la que venimos, ¿no? Y esto que como intérprete, sobre todo, sabemos, incluso que muchas veces hemos tenido la oportunidad de experimentarlo en persona, ¿no? Como cuando trabajamos con gente de Brasil, por ejemplo, ¿no? Los brasileños tienden a estar muy cerca de nosotros, ¿no? Y a tocarnos constantemente. Y cuando trabajamos con gente que viene, por ejemplo, de los países nórdicos, suecos, finlandeses, noruegos, al contrario, hay muy poco contacto físico y hay mucha más distancia. Recuerden estos memes que hubo durante la pandemia, ¿no? De cómo los finlandeses estaban enojados de que con la pandemia tuviéramos que mantener 1,5 metros de distancia cuando su distancia social suele ser de 3 metros, ¿no? En fin, obviamente era una exageración, pero eso es cierto. Y eso lo estudian también otras áreas de la pragmática. Yo me voy a enfocar en hablar de cómo funciona la comunicación desde la perspectiva de la relevancia. Bueno. A todos nos enseñaron que la comunicación funciona más o menos así, ¿no? Que tenemos un emisor, un receptor, hay un mensaje, el receptor, digamos, escucha ese mensaje que es como una especie de paquetito, el emisor envuelve el mensaje que quiere comunicar, lo guarda en una cajita, ese mensaje lo lanza por el aire, empaquetado en unas cosas que llamamos palabras. El receptor recibe ese paquete, lo desenvuelve y ya. Así funcionó la comunicación. Y entonces el pensamiento que estaba en el emisor ahora está en el pensamiento del receptor. Lo que nos enseñaron los filósofos del siglo XX es que en realidad la comunicación no funciona así. Sí hay una parte que tiene que ver con una descodificación de los mensajes lingüísticos, pero en realidad si eso fuera suficiente, eh, no tendríamos ni tantos malentendidos y además habría muchas instancias de comunicación que no se podrían expresar o explicar solamente desde ahí. Bueno, tenemos algo que se llama subdeterminación lingüística. Esto quiere decir que el contenido lingüístico permite construir eh, una interpretación, es decir, pero es eso, un pretexto para construir una interpretación. Lo que la subdeterminación lingüística dice es que no está todo dado en el mensaje, que hay mucho que tenemos que, que no solo que descodificar, sino que también inferir, entender de lo que está dicho y de lo que no está dicho. Tenemos que hay dos tipos de significado diferentes. El significado codificado en las expresiones lingüísticas, es decir, el significado semántico, que es este significado al que me refería hace un momento, al que está codificado en las palabras y que además no cambia porque independientemente de en qué contexto o qué persona lo interprete, se tiene que entender lo mismo.
Esto lo podemos observar muy claramente, por ejemplo, en textos legales. Un texto legal no debe, en ningún momento, una ley, una norma, etcétera, no debería estar nunca sujeta a interpretación contextual. Lo que dice el texto debería cumplirse siempre. Claro que siempre va a haber una parte de, de- de inferencias que yo pueda hacer respecto a las intenciones que tenían, por ejemplo, los legisladores al escribir cierta ley, pero la ley en sí misma debe ser suficientemente clara como para que no queden ambigüedades que tengan que resolverse por el contexto. Todo debe estar expresado con semántica. No obstante, en las conversaciones naturales hay un significado comunicado, es decir, transmitido, comunicado, pero no codificado en las palabras, y al que yo tengo que, o digamos, el cual yo puedo recuperar solo por medio de inferencias. Ahora vamos a ver cómo se puede llegar a las inferencias. Los principios y mecanismos que regulan el tipo de inferencias que realizamos durante la interpretación, y por interpretación no me refiero a lo que hacemos los intérpretes de conferencias, sino la interpretación de los mensajes, eso es justamente el objeto de estudio de la pragmática, ¿sí? Los principios y mecanismos que regulan la forma en que interpretamos los mensajes y en que podemos acceder al significado comunicado, no solo al que está codificado en la lengua, sino al que decimos que es el que el hablante pretendía comunicar. Muy bien. ¿Cómo se da el proceso de comprensión? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que no basta con descodificar el mensaje, eso lo comentamos ya. En primer lugar, sí, es cierto, tenemos que determinar qué es lo que el emisor pretende decir, ¿sí? A nivel explícito. Pero después, una vez que hacemos eso, tenemos que averiguar qué pretendía el hablante implicar con eso que está diciendo. No es nada más lo que dice, sino qué quería decir. Para ello decidimos entonces cuál es el contexto de interpretación. Este es un concepto clave. En la pragmática, el concepto de contexto es clave porque es justamente lo que diferencia la semántica de la pragmática. En la semántica, dijimos, nos vamos a enfocar en el significado codificado por las palabras, pero en la pragmática interviene el contexto y el contexto es el que nos permite obtener las inferencias y las implicaturas del mensaje. También debemos decidir cuál es la actitud del hablante hacia lo que dice. Esto también es importante porque nos permite identificar no solamente, es decir, identificar la actitud, no es nada más identificar la actitud porque sí, sino que identificar la actitud nos permite saber si el hablante está siendo irónico, si está expresando algo con verdad, etcétera. Veamos ejemplos como los declaro marido y mujer. Eh, la declaración esta que tenemos frente a la pantalla no tiene ningún valor o digamos ninguna capacidad de cambiar el mundo si no lo realiza alguien que tenga la investidura para hacerlo. Si yo en este momento le digo a dos personas, los declaro marido y mujer, como yo no soy un juez y no estoy autorizado para pronunciar esas palabras, lo que yo diga no va a modificar el mundo. Debe tratarse de un juez del registro civil, que declara esas palabras con una cierta formalidad, acompañado no solo de esa declaración, sino de todo un texto que debe ser siempre el mismo. Y una vez que lo hace, entonces sí hay un acto jurídico que termina por consumarse. Pero todo eso constituye parte del contexto. Si ese enunciado no se dice con el contexto adecuado, no está cambiando el mundo. Veamos esta otra expresión. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ahí podemos, por ejemplo, ejemplificar esto de la actitud que comentábamos. Si yo le digo a alguien que me encuentro por la calle, ¡oh, qué sorpresa! Con alegría, ¿no? La otra persona se va a dar cuenta de que mi actitud hacia lo que estoy diciendo es
de que realmente me parece una sorpresa, pero además de que me da gusto, ¿no? Que es una sorpresa grata. Sin embargo, por ejemplo, si me cuentan algo que es desagradable, pero además de alguien a quien yo ya, eh, en quien yo ya pensaba como alguien, pues, digamos, de poca ética, con quien, ¿no? Con quien justamente no mantengo relación porque, pues claro, no hay de mi parte un respeto hacia esa persona, ¿no? Porque me parece una persona que hace cosas a lo mejor ilegales o sin ética, etcétera, y alguien me cuenta algo que hizo, ¿no? Me cuenta lo último que hizo, yo digo, ah, qué sorpresa, ¿no? Y además puedo hacer la cara incluso, ¿no? Qué sorpresa. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues que no me sorprende, ¿no? Que yo ya conocía a esa persona y que lo que estoy escuchando simplemente reafirma lo que yo ya sabía, ¿no? Y entonces, eh, ¿estoy queriendo expresar sorpresa? Pues no, de ninguna manera, ¿no? Con esa frase, lo que estoy diciendo es que no me causa ninguna sorpresa, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo puedo saber? Únicamente por el contexto. Eh, Creo que aquí faltaba otra, pero se cuatrapeó el orden. En fin, no importa. Eh, si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Me declaro culpable de usar esa con mis hijos. Bueno, en realidad la puse, sí, totalmente. Esa lo que iba yo a decir es que esa, yo creo que sí, este, pues quienes somos hijos o papás seguro lo hemos utilizado alguna vez. Pero de nuevo, para entender la verdadera intención, ¿no? O sea, esto debería entenderse como una especie de amenaza, ¿no? Si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? No estoy preguntando literalmente qué te voy a hacer. Es una amenaza de, ojo, búscalo bien, porque no quiero ir yo y encontrarlo. Cuando mi hija era muy chiquita, como 3 o 4 años, o sea, todavía incapaz de identificar, digamos, todavía incapaz de identificar actitudes diferentes a lo que uno estaba diciendo, es decir, cuando todavía, hasta los 6 o 7 años, el lenguaje de los niños es muy literal. Uno no puede hablar con ironías con niños pequeños porque no la entienden, y esto es normal. Pero bueno, es muy normal, ¿no? Que uno como papá, como mamá, utilice estas frases. Entonces, bueno, nada, la anécdota que quería contar era cuando mi hija era muy chiquita, justo Saidi, su mamá le dijo, eh, eh, algo estaban buscando y le dijo, ¿y si voy y lo encuentro, qué te hago? Y ella chiquita se volvió y le dijo, ¿me avisas? Bueno, incluso ni siquiera pronunciaba bien, le dijo, ¿me avisas? Ay, cosita. Sí, si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Me avisas? Bueno. Ándale, esta era la otra. Sí, esa debía de aparecer antes, pero no importa. Tú síguele. Esa también es una especie de advertencia, ¿no? No le estás queriendo decir a la otra persona, adelante, síguele, ¿no? Es tú síguele, síguele y verás, ¿no? Es algo así. Es una, son ejemplos, estos que tengo aquí son ejemplos de cómo lo que decimos se entiende por el contexto y sobre todo por nuestra actitud frente a lo que estamos diciendo con un significado distinto, es decir, con un significado comunicado distinto al significado codificado en las palabras. Mm. Ay, ajá, ok. Vamos específicamente a la teoría de la relevancia. Lo dejé en inglés porque, bueno, abajo, como pueden ver, ha habido quienes traducen teoría de la relevancia y hay, sobre todo en España, un grupo de investigadores que han traducido más bien teoría de la pertinencia. Se conoce de cualquiera de las dos maneras. En México se utiliza sobre todo relevancia, pero hace referencia a la misma teoría, Relevance Theory. Bueno, la teoría de la relevancia hace ciertos supuestos sobre la comunicación. Todo enunciado tiene una diversidad de interpretaciones posibles, todas compatibles con la información que se codifica lingüísticamente en él. Es decir, en primer lugar, lo que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos ignorar eh, el mensaje codificado. El mensaje codificado, la semántica, está ahí y no la podemos ignorar.
Lo único que hacemos en pragmática es, a partir de ese mensaje semántico, eh, obtener las distintas interpretaciones que son compatibles con esa información que está codificada. No podemos inventarnos algo que no está ahí, ¿sí? Bueno, no todas las interpretaciones son igualmente accesibles en cada ocasión dada. Muchas veces el contexto, en fin, vamos a ver ahora cuáles pueden ser los elementos que alteran o que modifican la accesibilidad de cada una de las interpretaciones, pero pues es un supuesto importante que no todas las interpretaciones están disponibles o de la misma manera. Sperber y Wilson dicen además que los oyentes poseemos un criterio único y muy general para aceptar o rechazar las distintas interpretaciones. Es decir, eh, mentalmente, y esto además lo hacemos muy rápido y de manera automática, ellos de hecho en algún momento de su libro afirman que interpretar, o sea, eh, interpretar un enunciado, que es descodificar las palabras y darles una interpretación, darles un significado, eh, es algo que hacemos de manera inconsciente y automática. Es un poco como lo que hacemos con la digestión. Cuando ponemos algo en nuestra boca y lo tragamos, no tenemos opción más que de procesarlo, ¿no? Bueno, si es algo que no es comestible, pues ya nos hará daño, pero nuestro cuerpo, nuestro estómago, nuestros intestinos van a procesar ese alimento que pusimos en nuestra boca. De la misma manera, si alguien pone palabras en nuestro oído o en nuestros ojos, estamos condenados a interpretar eso que vemos o escuchamos. Eso es un poco la razón o digamos, el sustento teórico que explica por qué cuando estamos en un café lleno de gente a nuestro alrededor y escuchamos algo, escuchamos una conversación en una lengua que nos es conocida, no tenemos más opción más que darle un significado, ¿sí? Estamos condenados, digamos, a interpretarlo. Bien, este criterio anterior, el de seleccionar qué interpretación nos sirve o no, es lo suficientemente poderoso como para excluir todas esas interpretaciones que hicimos, todas las posibles interpretaciones, menos una, de modo que el oyente puede justificadamente asumir que la primera interpretación aceptable que encuentre es la única que el hablante pretendía comunicar. Este procedimiento no está exento de fallas. Evidentemente, también en la teoría se habla de por qué hay malentendidos. Pues justamente por esto, porque nosotros tratamos de enfocar nuestra atención a la interpretación que tiene más sentido, pero pues no siempre lo logramos, ¿no? Bueno, sobre la interpretación de un enunciado, sí hay una interpretación correcta. En ese sentido, parecería contraintuitivo. Uno diría, pero ¿cómo no que no estábamos hablando de corrección? Bueno, vamos a ver qué es en la pragmática una interpretación correcta. Una interpretación correcta es aquella que el hablante quería comunicar de manera abierta, ostensiva. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces comunicamos cosas sin darnos cuenta o sin ser conscientes de ello. Ustedes podrían inferir por mi tono de voz, sobre todo quien me conoce en otros contextos, podría inferir que a lo mejor estoy hablando muy rápido o que a lo mejor estoy moviendo mucho las manos y eso a lo mejor quiere decir que estoy un poco nervioso o que como no veo a nadie, estoy pensando que pues no sé quién me está escuchando, ¿sí? Pero todo eso no es algo que yo tenga la intención de comunicar, no es algo que yo esté conscientemente tratando de mostrarles a ustedes y ustedes lo pueden percibir de todas maneras, ¿no? En ese sentido hay muchas cosas que, pues más que pertenecer a la pragmática, pertenecen ya al ámbito de estudio de la psicoterapia, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, justo antes de empezar la conversación hablábamos de psicoterapia con Flor. eh, pues un terapeuta justamente se entrena, se prepara para entender mucho más de lo que el paciente nos está contando con las palabras, lo que nos cuenta con sus gestos, con sus actitudes, con el llegar tarde o llegar temprano, con el hablar mucho o hablar poco. Y muchas de esas cosas nos las transmite sin conscientemente darse cuenta de que nos lo está transmitiendo. Bueno, todas esas cosas forman parte de la psicoterapia, pero no de la pragmática, ¿sí? Todas esas cosas no las estudia la pragmática.
Para ser pragmática, el hablante tiene que tener la intención consciente de querer comunicar algo. Y como tenemos la intención de comunicar, formulamos una contribución, un enunciado que facilite al oyente poder interpretarla y poder recuperar justo eso que queríamos comunicar. Y como dijimos hace rato, los malentendidos existen sobre todo porque el criterio que empleamos para evaluar las interpretaciones, pues no siempre selecciona la interpretación correcta. Muchos teóricos lo que dicen es que básicamente eso depende del contexto, es decir, estamos eligiendo un contexto de interpretación que no era el correcto. Vayamos a ejemplos clásicos de la pragmática. Si esto, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estuviéramos en un aula, en un salón de clases, enseñando ya sea español como lengua extranjera o inglés como lengua extranjera, le enseñaríamos a nuestros estudiantes que la pregunta ¿tienes hambre? Es una pregunta cerrada que debería contestarse con sí o no, ¿no? Que además va a llevar una entonación ascendente. ¿Tienes hambre? Esa entonación ascendente le permite a la persona que escucha la pregunta entender, ah, ok, debo contestar sí o no. Es una pregunta cerrada, en inglés las llamamos yes, no questions, en fin. Pero ¿qué pasa si la persona me contesta, acabo de comer? Ah, bueno, pues acabo de comer, seguramente, ¿no? Es decir, yo para poder recuperar la, la respuesta que el hablante me quiere comunicar de sí o no, tengo que pensar, ah, ok, pues cuando uno come, por lo general, después de comer ya no tiene hambre. Entonces, lo que me quiere decir es que no tiene hambre. ¿Sí? Pero para eso debo utilizar el contexto adecuado. Esta es bastante obvia, bastante sencilla. Vamos a una que a Sperber y Wilson les gusta mucho este ejemplo. De hecho, le dedican, creo que un capítulo entero a hablar de esta pregunta. ¿Quieres un café? Este es el ejemplo clásico en pragmática, por lo menos en relevancia. Eh, Cuando un hablante pregunta, ¿quieres un café? Le pregunta a otro la persona que escucha dice, el café me quita el sueño. El enunciado en sí mismo no me permite. Es decir, en el ejemplo anterior, acabo de comer, sí permite, siempre y cuando yo tenga los supuestos contextuales adecuados, saber que, pues no, si una persona acaba de comer, pues ya no tiene hambre. Eso es un poco más por lógica y conocimiento del mundo. En este caso, necesitamos observar el contexto más particular del momento en el que esta pregunta se está realizando. Es decir, si yo le pregunto a alguien, ¿quieres un café? Después de haber escuchado que la otra persona me dice, "Ay, es que estoy muy cansado, son las 10 y ya va a empezar la charla con Flor del café con colegas, pero me estoy durmiendo porque no dormí nada. Ah, bueno, ¿quieres un café? Y me contesta, ¿el café me quita el sueño? Pues es justamente lo que quieres, que se te quite el sueño. Entonces, te sirvo tu café. Si, por ejemplo, es más bien de noche y estamos hablando de que te gustaría irte a dormir porque no has dormido bien en las últimas noches y entonces pues sería buen momento para irte a descansar y yo te digo, ¿quieres un café antes de cenar? ¿No? Cena, bueno, más bien antes de irte a dormir, ¿quieres cenar algo ligero? Y la otra persona me dice, ¿el café me quita el sueño? Ah, ok, no, pues no, no es buena idea que te sirva un café, ¿sí? Este es, les digo, el ejemplo clásico de cómo la misma conversación, dependiendo de en qué contexto se interprete, va a dar un- una interpretación u otra. Bueno, este en realidad lo puse porque Seinfeld es una de mis series favoritas. Listen to this. Marcy comes up and she tells me her boyfriend came over late last night and yada, yada, yada. I'm really tired today. No sé si alguien identifica la referencia, pero bueno, es de Seinfeld. Es de un episodio muy gracioso. What do you think she was tired from? Well, obviously the yada, yada. Bueno, no, ahí lo dejamos. Como buen chiste, mejor no lo expliquemos. Vamos a hablar de los conceptos clave, Si porque el chiste se explica, pierde el chiste, dicen, ¿no? exactamente. Eh,
Voy a hablar ahora de los conceptos clave de la pragmática, ¿no? De lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Bueno, ya hablamos un poco de la intención comunicativa, ¿sí? El hablante tiene una intención que además hace manifiesta. Esto es importante para la pragmática. Si yo tengo una intención comunicativa, pero no la hago manifiesta, es decir, no le hago saber a la otra persona que tengo esa intención de comunicar algo, la otra persona no va a poder entender eh, que tengo esa intención, ¿no? Aquí, bueno, podríamos incluso detenernos en asuntos de género y cómo, pues hay muchos chistes, ¿no? De cómo los hombres somos bastante torpes interpretando los clues o las intenciones comunicativas de las mujeres, ¿no? Que suelen ser mucho más sutiles mostrando sus intenciones comunicativas. Eh, Eso evidentemente pues lleva a malos entendidos, ¿no? Este es un concepto importante también. La ostensión tiene que ver con la intención comunicativa. La ostensión es abiertamente, es decir, no solo es que yo tenga la intención de comunicar algo, sino, como les decía hace un momento, debo hacerlo evidente, debo hacerlo ostensible, es decir, que la otra persona se dé cuenta de que tengo esa intención comunicativa. Está el contexto, están los efectos cognitivos, que ahora vamos a ver qué son, el esfuerzo de procesamiento. Estos dos puntos, el esfuerzo de procesamiento y los efectos cognitivos, son un punto importante para evaluar la calidad de las interpretaciones, digamos, en pragmática, sobre todo en relevancia. El concepto de relevancia óptima que aplica, bueno, evidentemente solo en la teoría de la relevancia, y este de semejanza interpretativa que va a ser importante, van a ver un poco más adelante. Ahora les voy a explicar cada uno de estos. La intención comunicativa es el propósito último, es decir, el propósito real que el hablante tiene al emitir un enunciado. No es lo que el hablante dice, sino es lo que quiere decir, lo que quiere comunicar. La intención comunicativa solo toma en cuenta lo que el hablante desea comunicar conscientemente, lo que les decía hace un momento. Las motivaciones inconscientes, pues no son objeto de estudio de la pragmática. Alguien puede estar comunicando cosas, pero si lo hace sin querer, si lo hace sin darse cuenta, pues no son objeto de estudio de la pragmática. Eh, Vamos a ver estos ejemplos. Un enunciado con su intención comunicativa. Hace frío. Cuando yo estoy con alguien y le digo, hace frío, digamos, alguien que tenga una interpretación muy literal de los enunciados podrá no darse por aludido y decir, hace frío. Pues sí, creo que tienes razón, es un poco de frío, ¿no? Pero entonces seguramente, o sea, si no me doy por aludido, pues voy a recibir un golpe en la espalda por lo menos, ¿no? Órale, baboso, no estoy diciendo nada más que hace frío, es cierra la ventana, ¿no? O sea, cuando yo digo hace frío, lo que estoy queriendo decir es cierra la ventana, ¿no? No nada más que hace frío, no solamente estoy diciendo, ah, mira, hace frío, ah, sí, hace frío, y ya, no. Te estoy diciendo que cierres la ventana. Esa es mi intención comunicativa, ese es el verdadero mensaje que quiero comunicar, pero en un principio, digamos, no quería yo hacerlo de manera tan intrusiva quizás, ¿no? Entonces, por eso digo nada más, hace frío, esperando que la otra persona interprete que lo que quería es que cierre la ventana. Hay que arreglarlo, ¿no? Eh, ¿Quién no ha escuchado esto, ¿no? Esta construcción con hay, ¿no? Hay que hacerlo, hay que sacar la basura, hay que arreglarlo, pues hay que hablar con él, ¿no? Estas construcciones a veces, dependiendo del contexto, permiten de nuevo que uno se haga como que la Virgen le habla, ¿no? Hay que arreglarlo. Ay, pues sí, hay que arreglarlo, ¿no? No, pues no te estoy diciendo nada más, te estoy diciendo que lo arregles, ¿no? Esa es la intención comunicativa. Bueno. La ostensión es esto que dijimos, la conducta comunicativa que hace evidente la intención, es decir, no es nada más la intención que tengo, sino cómo le hago para mostrarle al otro que esa es mi intención. Y lo hago de manera ostensible, es decir, que se dé cuenta. Un estímulo ostensivo comunica la presunción de su propia relevancia óptima. Esto es importante en la teoría.
cuando yo comunico algo de manera ostensiva, le hago saber al otro que lo que dije vale la pena ser interpretado, o sea, que va a haber una recompensa, digamos, al final de la interpretación. Ese estímulo ostensivo puede ser lingüístico o no. Pensemos en que hay muchos estímulos ostensivos que se dan de manera no lingüística. Por ejemplo, yo llego a un lugar, eh, no sé, a hacer un trámite, a hablar con alguien, llego a un escritorio y encuentro a la persona que se supone que me va a atender ocupada en otras cosas y como leyendo y a lo mejor yo percibo que ya se dio cuenta de mi presencia, pero no quiere voltear a verme y puedo hacer algo así como, ¿no? O por ejemplo, en fin, puedo, para decirle a alguien que se nos hace tarde, en lugar de decirlo con palabras, levanto la mano y hago así, ¿no? Y es más, puedo ni siquiera tener reloj y hacerle a alguien, ¿no? Esto, sobre todo, digamos, acompañado de una mirada, de cierta actitud corporal, pues le permite a la otra persona darse cuenta de que yo tengo la intención de comunicar eso, no nada más estoy haciendo gestos a lo loco, tengo esa intención de comunicar algo, que les digo, puede ser lingüístico o no. El contexto, pues ya hemos venido hablando del contexto. Pero es importante diferenciar en la teoría de la relevancia que el contexto, bueno, ahora lo vamos a ver, pero que el contexto no está dado de antemano. El contexto es el conjunto de premisas utilizadas para interpretar un enunciado que permite derivar las implicaturas adecuadas, ¿no? Es decir, en tanto yo seleccione el contexto adecuado, voy a poder derivar las implicaturas adecuadas. Si no utilizo el contexto adecuado, pues no lo voy a lograr. Es mutuamente manifiesto para ambos hablantes, ¿sí? El contexto debe ser evidente y yo debo saber que el otro sabe que yo sé que él sabe, ¿sí? De otra manera no es mutuamente manifiesto para ambos. Si solo yo lo sé, ¿cómo espero que la otra persona recupere la interpretación que yo quiero que recupere? Y esto que les decía, no está dado de antemano. Esto es importante. De acuerdo con Sperber y Wilson, el contexto se recupera, o sea, uno recupera el contexto más accesible al momento de hacer la interpretación. No está dado de antemano. Yo cuando escucho un enunciado es que decido qué de todo lo que está mutuamente manifiesto, qué de todo lo que está disponible, me va a servir para interpretar ese enunciado. Y desde luego, bueno, si no utilizo el contexto adecuado es cuando vienen los malos entendidos. Aquí, déjenme ver, vamos a hacer el experimento a ver si podemos. Bueno, en realidad no, se me hace que nos va a quitar demasiado tiempo. Quería mostrarles un video muy cortito, pero en realidad no modifica demasiado lo que estoy contando. Me voy a seguir mejor, porque decíamos hace rato, tengo que cerrar, cambiar de pantalla, irme, dejar de compartir, en fin, no se preocupen. Em, Efectos cognitivos. Bueno, los efectos cognitivos tienen que ver con que cuando agrego nueva información a un contexto, pueden pasar tres cosas. Se refuerza un supuesto que yo ya tenía, se contradice y se elimina un supuesto previo o se combina con los supuestos contextuales previos. Eh, Cuando ocurre cualquiera de los supuestos anteriores, es decir, que se reafirme, que se elimine o se combine con algo que yo ya sabía desde antes, se dice que la nueva información produce efectos cognitivos, es decir, que no nada más escuché algo, sino que eso que escuché modificó mi manera de pensar, ya sea reafirmando algo que yo ya creía, rechazándolo o generando algo ligeramente distinto. Un fragmento de información nuevo es relevante en un contexto si al ser procesado produce efectos cognitivos. Y mientras más efectos cognitivos tenga, pues mayor será la relevancia de la información en ese contexto. Sperber y Wilson, bueno, en un momento vamos a ver esa otra imagen eh, de cómo se relacionan los efectos cognitivos con el esfuerzo de procesamiento. La implicatura, que ya llevo unos minutos hablando de implicaturas, es un tipo de efecto cognitivo. Se deriva por medio de este proceso interpretativo inferencial, ¿no? Eh, que
que se obtiene básicamente de la combinación del significado semántico, es decir, del enunciado que acabo de escuchar, con el contexto de interpretación. El esfuerzo de procesamiento es el esfuerzo que nosotros invertimos al procesar lo que estamos escuchando, ¿sí? Finalmente es como las computadoras hoy en día, ¿no? Que ahora con la inteligencia artificial quizás somos más conscientes que nunca de todo lo que las computadoras están dañando al planeta y al medio ambiente por su excesivo consumo de recursos sobre todo electricidad, que después se convierten en calor y eso eleva la temperatura del planeta, ¿no? Digamos, ya lo sabíamos que las computadoras utilizaban luz y generaban calor, pero la manera en que lo están haciendo las grandes granjas de procesadores para la inteligencia artificial, pues da miedo, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en nuestra mente. Invertimos esfuerzo procesando cualquier cosa. Obviamente hay enunciados que va a costar mucho más esfuerzo poder recuperar ciertas implicaturas. Por ejemplo, el chiste que no entendimos, el contexto que hace mucho sabíamos esa información, pero ya no está disponible en nuestra conciencia. Eh, Todos estos son factores que determinan ese esfuerzo de procesamiento, es decir, qué tan reciente está ese contexto al que tengo que acceder o con qué frecuencia lo uso, su complejidad lingüística, su complejidad lógica. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las estructuras que utilizan algunas personas, eh, muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Pero es común que cuando yo utilizo un doble negativo, por ejemplo, siempre un doble negativo va a suponer un esfuerzo de procesamiento mayor y tengo que quedarme pensando, ok, pero si no voy a ir, entonces no lo hago y no debo entender que no, ¿sí? Siempre cada negación implica un esfuerzo mayor y alguien que haga un enunciado con dos o tres negaciones va a suponer mucha complejidad y un esfuerzo grande entender lo que quiere decir. La accesibilidad del contexto y el tamaño del contexto también son factores que afectan el procesamiento del enunciado. Bueno, Sperber y Wilson hablan de relevancia en términos de, como dijimos, efectos cognitivos, que es lo que yo obtengo de interpretar un enunciado, y digamos, y cuánto esfuerzo me lleva a procesarlo. Bueno, y ellos inventan esta fórmula, ¿no? Que básicamente se explica como que en igualdad de condiciones, si con el mismo esfuerzo de procesamiento obtengo mayores efectos cognitivos con esa interpretación, entonces esa es más relevante. En las mismas condiciones, si dos efectos cognitivos son similares, pero uno de los dos supuso menos esfuerzo de procesamiento porque, por ejemplo, el contexto estaba más accesible, entonces también es más relevante. Bueno, y aquí plantean dos principios. En esto no me voy a detener demasiado, esto creo que ya es un poco más teórico. Bueno, ellos plantean un principio cognoscitivo de relevancia que tiene que ver con que nuestra cognición se orienta hacia la búsqueda de la máxima relevancia y lo que tenemos que hacer para encontrarlo, y un principio comunicativo de relevancia que se enuncia como todo enunciado genera la suposición de su propia relevancia óptima. Es decir, cuando yo digo algo, hay una suposición de relevancia óptima por el simple hecho de que tengo la intención de comunicarlo. Y como tengo la intención de comunicarlo, lo que quiero es que la otra persona lo entienda, ¿no? Esto genera expectativas, etcétera, ¿no? Y una cosa que ellos llaman expectativa de relevancia. Bueno, pero esto me lo voy a saltar. Creo que esta ya es de las últimas en esta parte de la presentación. Cuando dos enunciados, esto nos va a servir para la traducción, fíjense bien. Cuando dos enunciados diferentes producen los mismos o análogos efectos cognitivos, algunos o todos, decimos que ambos enunciados son semejantes interpretativamente. Ahora me parece que tengo unos ejemplos. Perdón, pero es que no puedo ver cuál es la diapositiva que sigue. Pensé que sí lo iba a poder hacer, pero no se pudo.
No te preocupes. Entonces voy como adivinando cuál era la diapositiva que seguía. Bueno, eh, Rastreando tu propia intención. exacto. Y bueno, la semejanza interpretativa, evidentemente, como todo lo que hemos venido diciendo, depende del contexto de interpretación, ya que dos proposiciones pueden ser muy semejantes, una y otra, en un contexto, pero en otro contexto, o sea, si modificamos el contexto de interpretación, pues ya no van a ser semejantes, ¿no? Bueno, algunas reflexiones finales sobre la teoría de la relevancia. Explica fenómenos como la ironía, el humor y la mentira, ¿no? No solo es interpretar lo que decimos, sino estos, digamos, la ironía, el humor y la mentira son tres de las cosas que podemos hacer con la lengua que implican, que suponen más complejidad, ¿no? Los niños pequeños, por ejemplo, como decíamos hace rato, no son capaces de identificar ironía, ni humor, ni mentiras tampoco, ¿no? Los niños muy pequeñitos te pueden decir, cuando uno les pregunta, ¿te comiste el chocolate? Y tienen la cara llena de chocolate y te dicen, no, no me lo comí, ¿no? No saben mentir cuando son chiquitos, ¿no? Y por lo general uno se da cuenta de que mi hijo ya es adolescente cuando te dicen una mentira y si te la crees, ¿no? Porque ya tienen otras capacidades cognitivas de realmente decir una cosa cuando saben que no es cierto, ¿no? En fin, las tres son herramientas comunicativas de alto nivel. Esta frase es tomada de este artículo, es muy interesante. Con frecuencia las mentiras son más relevantes que la verdad. Este es un texto que les recomiendo que revisen si les interesa el tema. Se llama Truthfulness or Relevance in Telling the Time, ¿no? Que es justamente, digamos, es una reflexión aterrizada en dar la hora, pero cómo al dar la hora, en realidad eh, con mucha frecuencia mentimos, es decir, decimos cosas que sabemos que no son ciertas, que sabemos que son mentira, conscientes de que son mentira, pero como sabemos que son más relevantes, es decir, dependiendo del contexto, le puedo decir a alguien que me pregunta qué hora es, le digo, pues son las 3, aunque en realidad estoy viendo mi reloj y veo que son 3 para las 3, ¿no? Pero decir son las 2:57 me parece que va a suponer más esfuerzo de procesamiento. Por lo tanto, como vimos hace rato, pues va a ser menos relevante. Mejor digo las 3, ¿sí? Es más fácil de procesar y como me va a generar básicamente el mismo efecto cognitivo, pues es más relevante. A eso se refiere con que las mentiras son más relevantes que la verdad. Y bueno, como muchas otras cosas en la lingüística actual, la mayoría de las afirmaciones de la teoría de la relevancia están siendo comprobadas o rechazadas por protocolos experimentales. Algo interesante sobre la teoría de la relevancia es que Sperber y Wilson la propusieron hace ya 30 años casi, pero desde entonces ha habido muchos investigadores, no solo reflexionando sobre temas similares, sino además proponiendo protocolos de investigación en donde con sujetos en situaciones controladas se compruebe si realmente esto que afirma la teoría de la relevancia se comprueba o se rechaza, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante por si alguien quiere profundizar. Hasta aquí, no sé si quieran que hagamos una pausa o comentar algo, alguien tiene alguna duda, no sé si ya hay alguna pregunta, Flor. Pues yo tengo una pregunta en esto que acabas de explicar finalmente. Pensando, ¿no? En la traducción audiovisual para subtitulaje, para doblaje, ¿qué hace un traductor cuando, desde la perspectiva, digamos, que nos podemos apoyar de la pragmática, para todo lo que es lenguaje corporal, tono de voz, silencios? Y Pila había dicho por ahí hace ratito, ya te lo leo, si no se me va a olvidar, este, mm, la pragmática puede estudiar también los usos de la lengua según clases sociales, obviamente género, relaciones verticales u horizontales. Ya te subí tu esfuerzo de procesamiento porque te lancé dos preguntas a la vez que iban en dos direcciones diferentes, ¿eh? Sí, de hecho la primera ya se me olvidó, te puedo decir, ahorita la retomamos. Eh, Me enfoqué en esta segunda. Mira, en realidad creo que la respuesta breve es no,
porque depende de lo que decíamos hace un momento. El hablante tiene que tener la intención de comunicarlo. Cuando un hablante, digamos, si es algo, si por ejemplo el contexto social es algo que el hablante quiere hacer mutuamente manifiesto y quiere que eso sea parte del contexto en el que se interprete lo que sea que está diciendo, puede ser que sí. Entonces se convierta en un elemento que eh, va a ser estudiado por la pragmática o que puede ser estudiado por alguna de estas herramientas que revisamos de pragmática. Pero como dijimos hace un rato, si no es algo que la persona tiene la intención de comunicar, pues no va a formar parte del objeto de estudio de la pragmática. Por ejemplo, en relaciones verticales, ¿no? Pues sí, si alguien tiene la intención de que quede claro que aquí el jefe soy yo, ¿no? Eso evidentemente se va a reflejar en una actitud de lo que estoy diciendo, ¿no? Quizás en lo que yo diga, en mis palabras, voy a reflejar un cierto tono de autoritarismo o o de que no estoy Trompianismo, dispuesto, ¿cómo, perdón? trompianismo. Trompianismo, que no estoy dispuesto a que se me cuestione lo que estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? O que yo tengo la última palabra, cualquiera de estas cosas. eh, Podrían funcionar como parte del contexto de interpretación para interpretar lo que sea que se dijo, ¿no? O sea, todas estas serán claves contextuales, pero de nuevo, siempre y cuando formen parte de lo que el hablante está transmitiendo como actitud y que hace mutuamente manifiesto. O sea, yo te digo algo con cierta actitud para que tú te des cuenta y te des cuenta de que yo me di cuenta y yo me di cuenta de que tú te diste cuenta de que yo me di cuenta. ¿Sí? Esto es importante. La intención comunicativa es fundamental para la pragmática. Cualquier, o sea, por ejemplo, para decirlo con una sola frase, los deslices, actos fallidos, etcétera, que se estudian desde el psicoanálisis, ¿no? Freud habló hace más de 100 años de los actos fallidos y de cómo, Lapsus lingüe. ándale, de los lapsus lingüe, ¿no? Un lapsus lingüe, por ejemplo, que da mucha información en un contexto terapéutico, en un contexto en donde un terapeuta está trabajando con un paciente, un lapsus lingüe me da mucha información, pero en pragmática no forma parte del contexto porque la persona no tenía la intención de tener ese lapsus. ¿Sí? Claro, pero o sea, ¿tú cómo vas a saber cuál es la intención si no estás haciendo como un poco de lectura de mente, que sí podría ser una falacia cognitiva, ¿no? Es como un terreno peligroso ese caminar de decir, ¿qué tanto podemos saber que era intencional del otro y que no? Siempre es un acto como un poco de interpretar su subconsciente también, o sea, no hay una línea muy clara por dónde caminar, siento yo. Sí, ahora que mencionas esto me hace recordar algo que ya tiene muchos años que pasó, pero digamos es una anécdota. No voy a balconear a nadie, Ah, nadie, nadie. pero Pero me pareció muy interesante porque en un chat, y era justamente, fíjate, era en un chat Ajá, con colegas traductores. O sea, dijimos hace rato al inicio, expertos usuarios de la lengua. O sea, ajá, no era cualquier tipo de persona diciendo cualquier cosa. Éramos todos usuarios expertos. ajá, Hubo una discusión sobre algún tema, los ánimos se caldearon, hubo palabras fuertes, ¿no? De pronto, no sé si llegaron al grado de los insultos, pero sí, digamos, subió de tono bastante la conversación. ajá, Al día siguiente, cuando ya todo el mundo estaba más tranquilo, hubo otras opiniones del tipo, oigan, pues vamos a relajarnos, creo que nos exaltamos el día de ayer, la conversación se nos subió de tono, ¿no? Y entonces la persona que había pues dicho todas estas cosas horribles puso en el chat, sí, tienen razón, les pido una disculpa a todos los participantes del chat, ¿no? Ya, fue lo único que puso. Y yo ujú, me quedé pensando, justo esto que dices, les pido una disculpa. ¿Será que realmente no sabe la diferencia entre ofrecer una disculpa y pedir una disculpa? ujú, Y que está sinceramente ofreciendo una disculpa, honesta y sincera, o en realidad es como, digamos, como supongo, porque todos éramos traductores con una muy buena formación,
en realidad, digamos, recurriendo a esta fórmula de les pido disculpas, es decir, aparentemente me estoy disculpando, pero no, sinceramente no tengo la intención de disculparme. ¿Me explico? Eh, ¿Cómo lo podemos saber? Pues no, no hay manera de saberlo. Y en todo caso a la pragmática no le interesa, ¿no? En todo caso no es objeto de estudio de la pragmática. Él se disculpó. En términos pragmáticos, ofreció una disculpa, pero al decir les pido una disculpa, Dénmela a mí, ¿no? exacto, y a mí me Ajá, quedó la duda de, sí, ¿no? O sea, les pido una disculpa, o sea, discúlpense ustedes, porque ustedes tienen la culpa de lo que yo les dije, ¿no? Ustedes me provocaron a decir lo que yo dije. Yo ajá, no estoy arrepentido de nada, ustedes son los que se tienen que disculpar. ajá. En fin, ¿no? Interesante, interesante. Esto nunca lo había considerado, pero Es pues, interesante. uy, todo un tema ahí para explorar más. De la gente que tenemos en la llamada, porque si no, no me quiero aquí acaparar a Ricardo, algo que le quieran preguntar, Claro, claro, y yo había preguntado mientras escribo lo demás sobre traducción audiovisual. La gente que hace esta traducciones para subtitulaje, para doblaje, creo que es claro, donde claro, más la pragmática como que estaría presente, ¿no? De alguna manera. ¿Qué claro. recomendación tendrías para ellos? Pues básicamente ser conscientes de estos fenómenos, ¿no? La recomendación es que hagamos conciencia de estos fenómenos. Lo interesante de la pragmática es que, eh, bueno, por ejemplo, en alguno de los chats, de estos chats que justo que comentabas, ¿no? En donde cómo surgió la intención de hacer esta plática y tal, eh, los revisé en su momento y recuerdo haber pensado, híjole, pues no sé si lo vamos a poder solucionar, justamente porque, eh, perdón, se me fue el avión. Yo creo que ya, mi esfuerzo de procesamiento ya llegó a su límite. Ya tengo que cambiar, ya pasó mi media hora, ya tengo que cambiar con mi concabino. Eh, Pero yo creo Mira, que lo explicaste muy bien en todo lo que dijiste. O sea, gracias. No, ya sé lo que iba a decir, perdón, ya ajá, regresó. Lo que iba a decir es, en realidad, no es que al saber de pragmática nos convirtamos en mejores hablantes. Lo que dice la teoría es que la pragmática, o digamos las reglas de la pragmática, las reglas que observaron y describieron Sperber y Wilson, existen siempre, seamos conscientes o no. Lo hacemos porque lo hacemos de manera involuntaria e inconsciente. Estamos condenados a interpretar y a utilizar, digamos, a consultar los contextos disponibles a nuestro alrededor para interpretar lo mejor posible. Lo vamos a hacer de todas maneras. Ahora, el tema es que nosotros como usuarios expertos, como traductores e intérpretes, es mejor que seamos conscientes de todos estos fenómenos porque en ese sentido, bueno, uno nos permite como traductores, por ejemplo, defender mejor nuestras traducciones, ¿no? Podemos, o sea, eso nos puede dar herramientas para decir, a ver, yo conscientemente estoy eligiendo este contexto de interpretación para este enunciado que dice esto y la implicatura que yo obtengo es esta. ¿Sí? En ese sentido, pues nada, eh, saber de pragmática, te digo, no nos hace mejores hablantes porque ya todos estos fenómenos de pragmática ocurren, lo queramos o no, sí. pero al ser conscientes de ello, los podemos explicar mejor, defender nuestras decisiones como traductores y de pronto también conscientemente elegir. A veces como intérpretes no tenemos el tiempo porque tenemos que proporcionar la interpretación más inmediata que nos viene a la mente. No tenemos tiempo para reflexionar cuál funcionará mejor, ¿no? Para nada. De hecho, eso me pasa a veces como intérprete, ¿no? Que siento que estoy de pronto siendo hiperconsciente de algunos de estos fenómenos y que eso me quita, me resta rapidez a veces porque uno dice, ¿cuál será el mejor contexto de interpretación, este o este? Y entonces, ¿cuál será la mejor implicatura, la más relevante? No, esta, no, porque también está esta otra interpretación, pero ¿cómo defino? ¿Cómo puedo eliminar una de las dos? ¿Qué otros elementos? Cuando estás pensando esto a la mitad de una interpretación, pues ya se te fue la idea. Entonces, normalmente no te da tiempo de hacer todas estas reflexiones como intérprete. A veces, como traductor, se puede, si tienes el tiempo para hacerlo
todo esto te da herramientas para poderlo conscientemente eh, poner en palabras, ¿no? Y poder decidir sobre todo qué interpretación voy a adoptar. Nos falta una parte de la presentación de traducción, entonces ahora regresamos si quieren. Ya es muy cortita, ya es poquito. Pero básicamente tiene que ver con esto, con en la traducción elegir el texto que sea más relevante para el contexto de la persona que va a interpretar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Lo que yo estoy em, interpretando y reemitiendo o reescribiendo, ¿no? Ok. Y por ejemplo, como decías hace rato, para la traducción audiovisual, pues bueno, evidentemente sí, todas estas son claves, ¿no? Si yo eh, una de las grandes dificultades de la traducción audiovisual es que pues no tengo nada más el texto, tengo el texto y las imágenes, ¿no? Y tengo actitudes que seguramente son manifiestas, tengo intenciones, tengo movimientos. Yo hace muchos años hice también traducción para doblaje y odiaba cuando me mandaban los libretos sin la película, ¿no? Porque hubo un par de películas que por secrecía y por evitar piratería y no sé qué, no me mandaban la película y me decían, pues solo nos llegó el libreto. Pues sí, pero no soy una máquina, ¿cómo voy a saber, no? Y estoy seguro, bueno, como eran proyectos muy secretos, estoy seguro de que hubo errores en esas traducciones porque no tenía yo la imagen, porque había enunciados ambiguos, ¿no? Que yo traducía pues así a ciegas, sin saber lo que estaba yo traduciendo o cuál era la imagen que se estaba mostrando y que seguramente la imagen, que forma parte del contexto, permitía eliminar esa ambigüedad, eh, pero yo no tenía acceso a esas imágenes. Entonces, pues eso sí, digamos como recomendación, pues sí, los traductores audiovisuales deberíamos exigir siempre tener acceso a la imagen, por ejemplo, ¿no? Esto debería de ser ya una práctica común y consistente. Desafortunadamente no pasa. Desafortunadamente muchas empresas te mandan el guión y te dicen, pues tradúcelo. Oye, pues no soy un traductor automático, necesito ver la imagen Es como para, tanta gente que no cree cuando se paran enfrente de tu cabina y tú les tocas de por favor déjeme ver. Realmente es una diferencia si tú ves al orador que estás interpretando cuando no lo ves. claro. O cuando te dicen, los intérpretes van a estar en otro cuarto y van a tener una pequeña camarita, pero ustedes no pueden estar en el salón principal, ¿no? Ustedes tienen, la cabina va a estar en otro lugar. Es horrible, ¿no? Cuando te ponen en un lugar, o te dicen, no, no hay video, Ajá, pero aquí escuchan muy bien porque el micrófono no sé qué, pues sí, pero no veo al orador. Si no lo veo, me voy a perder de claves contextuales que posiblemente sean importantes para la interpretación. así es, así Sí, es. desde luego, desde luego. Acaba con tu presentación. Terminemos. Bueno, eh, esto como antecedente nada más, quería decir que la teoría de la que voy a hablar no es la única que ha reflexionado sobre cuestiones pragmáticas. Está la propuesta teórica de Naida, de la equivalencia dinámica, que fue de las primeras propuestas que hablaban de la respuesta o el efecto de la traducción, ¿no? Como algo importante, ya no nada más enfocándose en el texto mismo, sino en el efecto o la recepción de la traducción. Por otro lado está la teoría del scopus de Vermeer y de North, em, digamos, en años diferentes, pero básicamente trabajaron en la misma línea, hablando de los efectos de la traducción y de la funcionalidad del texto traducido. El propósito del texto determina los métodos y estrategias que se utilizarán para producir un texto funcionalmente adecuado. Em, es decir, si tomamos en cuenta el propósito del texto, a quién va dirigido, cuál es su función, eso me permite elegir, determinar mejor los métodos y estrategias que voy a utilizar y en ese sentido voy a permitir que mi texto sea funcionalmente adecuado, ¿no? En el contexto en el que se va a recibir y para el propósito para el que estaba hecho. Entonces, bueno, no, esta teoría no fue la primera, ¿no? En abordar temas pragmáticos, pero pues digamos que fue en la que yo me enfoqué, que es la teoría de Guth, de un estudiante. De hecho, Guth fue estudiante de doctorado de Deirdre Wilson y él planteó, él es traductor también,
y él planteó su propuesta de traducción a partir de la relevancia, partiendo del hecho de que la traducción es una forma de comunicación interlingual, o sea, la traducción es comunicación. Good plantea enteramente su teoría basada en la teoría de la relevancia y lo plantea en términos de semejanza interpretativa interlingual. Lo que decíamos hace rato de que dos enunciados pueden ser semejantes en su nivel interpretativo, es decir, dos enunciados pueden ser completamente distintos, pero la interpretación que provocan sí ser similar. Bueno, es lo mismo que pasa en una traducción. Yo tengo dos textos distintos que obviamente tienen palabras distintas, eh, incluso pueden ser radicalmente distintos, pero siempre y cuando estén provocando la misma interpretación, o digamos que las interpretaciones de ambos textos sean semejantes, eso es lo que puede determinar, de acuerdo con esta teoría por lo menos, que una traducción sea efectiva o no, ¿sí? Si sus interpretaciones son semejantes, más allá de si los textos son semejantes. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, para evaluar la pertinencia de una traducción, es esto que acabo de decir, se contrastan las interpretaciones del texto origen y el texto terminado o el texto traducido para analizar qué tan semejantes son los textos interpretativamente, ¿sí? Ya no estamos hablando de si este tiene la misma palabra o si tiene, ¿no? Si los dos textos son similares o no. Estoy enfocándome en si la interpretación de los textos es si las interpretaciones de ambos textos son similares o no. Las malas interpretaciones de enunciados lingüísticamente ambiguos, al igual que lo que ya habíamos visto, tienen que ver con selecciones equivocadas en el contexto, porque igual que como veíamos, el contexto elimina la ambigüedad y al seleccionar el contexto equivocado, pues recupero implicaturas deseadas, perdón, implicaturas no deseadas y otras que tendría yo que haber identificado, las paso por alto, ¿no? Bueno, aquí entonces básicamente pues hay de dos sopas. Digamos, ¿qué puedo hacer desde esta postura teórica? O incluir pistas comunicativas con significado de procedimiento, que bueno, ya no voy a tener tiempo de meterme demasiado en qué es esto del significado de procedimiento, que es un tema amplísimo, pero bueno, más o menos se puede intuir qué quiere decir. Es decir, son elementos que yo puedo incluir en mi texto que orienten hacia ciertas interpretaciones u otras, o que digamos cancelen ciertas interpretaciones. Eso le puede ayudar a la persona que lee o escucha una traducción o una interpretación, suministrar el contexto adecuado, ¿sí? Es decir, sin modificar el texto, proporciono pistas comunicativas, ya sea pistas contextuales, por ejemplo, hablando de traducción literaria, podemos hablar de notas del traductor, por ejemplo. Esto es justamente una nota del traductor, una pista comunicativa con significado de procedimiento que le ayuda al lector que no tiene el contexto de interpretación del lector original y le permite acceder a esas implicaturas que de otra manera no tendría manera de recuperar. O lo otro que puedo hacer es hacer explícito lo que el autor del texto original había mantenido implícito. Esto desde luego pues causa mucha polémica porque pues implica modificar el texto original, ¿no? Y hay textos, como sabemos, hay textos que por su importancia pues no se pueden modificar, ¿no? La Biblia, por ejemplo, es un texto sumamente evocativo, metafórico, ¿no? Todos son eh, historias y todos son enseñanzas que pretenden que el lector interprete cosas de manera inferencial, pero, pero si yo hago una interpretación literal del texto, pues no voy a acceder a ellas. Sin embargo, cada vez que se plantea, bueno, vamos a hacerlas explícitas, vamos a hacer todo esto que en el texto original más o menos, digamos, era implícito, pero la gente de hace 2000 años en ese contexto podía entender simbólicamente y hoy en día quizás no. Cuando me planteo esa posibilidad de modificar el texto original, pues me topo con que los lectores no lo van a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, esto depende mucho también del contexto de la traducción.
Si en un contexto comercial, de publicidad, eh, se vale hacer un texto nuevo y diferente, pues lo hago, ¿no? De hecho, en ese sentido y desde esta propuesta teórica, no hay necesidad de plantear otros estilos de traducción como se consideran hoy en día de transcreación, por ejemplo, ¿no? La famosa transcreación ni siquiera está considerada desde esta postura teórica, ¿no? Sigue siendo traducción, ¿no? Es una traducción un poco más libre, pero que pretende que las interpretaciones tanto del texto original como de la traducción sean similares y por lo tanto, pues está plenamente justificado y entra dentro de mis capacidades creativas como traductor, ¿no? Que bueno, ya si alguien lo quiere llamar transcreación, pues también, tampoco hay problema, pero digamos, desde esta teoría no hace falta crear esa figura distinta, sigue siendo una instancia de la traducción. Bueno, los ejemplos, fíjate que no me encantaron. Eh, Pero bueno, vamos a revisarlos rápido. Si yo digo está en chino, esto nada más es como para mostrarles cómo hacemos un análisis, ¿no? Bueno, el chino es un idioma muy difícil, esto sería un supuesto contextual. O sea, si yo escucho está en chino, pues digo el chino es un idioma muy difícil, ¿ok? No hablo chino, por lo tanto, la implicatura o la inferencia que yo recupero de eso es, bueno, perdón, esto también es un supuesto, es un supuesto lógico. Necesito conocer un idioma para entenderlo. Si no lo conozco, no lo voy a entender. Todas estas tres forman parte de mi contexto de interpretación. Cuando escucho está en chino, mi interpretación es no entiendo nada, ¿sí? Aunque en realidad no esté yo escuchando palabras en chino. A lo mejor estoy hablando, estoy escuchando hablar de un tema muy, muy, muy complejo. No es que esté en chino, pero a partir de estos datos contextuales, lo que quiero decir es no entiendo nada. Si se fijan, solamente estoy haciendo explícito lo que todo el mundo ya sabía. Todo el mundo sabe que decir está en chino no quiere decir literalmente que estoy escuchando chino, sino que eso que se está escuchando es muy difícil, ¿sí? A eso me refería yo hace rato con que la pragmática ocurre, aunque no seamos conscientes de ella. Ocurre de manera natural e inconsciente. Y esto en inglés, pues sería equivalente a It's all Greek to me, ¿sí? No utilizo el chino como referencia, pero tiene finalmente los mismos supuestos contextuales. El griego es un idioma difícil, yo no hablo griego y necesitaría conocer un idioma para entenderlo. Por lo tanto, lo que ese enunciado quiere decir es no entiendo nada. Con eso que concluyo que tanto la primera versión como la segunda, la de está en chino como It's All Greek to Me, son similares interpretativamente y en ese sentido una es una buena traducción de la otra, ¿sí? Bueno, ese no me gustó. Ok, pues ya, nada más por si a alguien le interesa profundizar en el tema, les recomiendo el libro de Good, Translation and Relevance. Es un poco heavy, ¿no? De hecho, si alguien quiere acercarse a este libro de Translation and Relevance, pues les recomiendo empezar por el de Relevance de Sperry Wilson. Eh, Otra opción, pues, es acercarse a mi tesis de licenciatura, que es la que viene más abajo, que es relevancia y traducción. Debe estar físicamente en el ICIT, pero también está digital. La pueden descargar desde mi página de academia. Ay, qué Me padre. buscan como Ricardo Moreno Briceño. Si a alguien le interesa, es una tesis de 90 paginitas, una cosa así. En realidad es bastante breve, es bastante concisa. Hay mucha información ahí condensada. Eh, entonces, bueno, pues ahí está, por si a alguien le interesa. Hasta donde yo sé, en México hay otro investigador. Puede ser que haya más, y si hay alguien más y no lo conozco, pues bueno, una disculpa. Pero a quien conozco es a Juan Carlos Calvillo, que es profesor del Colmex actualmente, y él hizo su tesis de doctorado justamente sobre sobre traducción literaria, hizo un análisis de las traducciones de Emily Dickinson. No lo menciona en el título, pero él utilizó como fundamento teórico, como marco teórico, justamente la teoría de la relevancia, ¿no? Es de las pocas personas que conozco en México que ha trabajado relevancia aplicada a la traducción. Está esta otra,
esta última referencia, que es de Granada. Debe ser seguramente un estudiante de doctorado en traducción de Granada. No la conozco, es bastante reciente, es del 2022. Un poco para que se den cuenta de que aunque la teoría pues ya tiene varios años, ¿no? En realidad se sigue utilizando todavía para eh, pues analizar y explicar fenómenos de traducción. Buenísimo. Y ya, ahora sí. Muchas gracias. Gracias. Aquí Ahora sí. están, les dejo, aquí tienen que aparecer, ahí están apareciendo mis datos de contacto por si a alguien le interesa. Mi correo personal, el correo de la agencia, ese en realidad es como para cotizaciones y cosas por el estilo. Y en academia me encuentran como Ricardo Moreno Briceño por si les interesa descargar mi tesis. Muchísimas Y gracias, Ricardo. En al verdad que contrario, estuvo muy agradable la charla, mucho, mucho que tuvimos que procesar y fue mucho esfuerzo de desmitificando. procesamiento. Mucho esfuerzo de procesamiento. Hubo personas que estuvieron en la llamada que se tuvieron que retirar antes por cuestiones de tiempo, pero que te mandan a agradecer. Que estuvo súper interesante y de Con muchas gusto, cosas claro que que sí. habrá que llevarse para seguir rumiando un rato pero espero que esto haya servido para picar el interés de más gente que se acerque a la lingüística, a la pragmática. Hiciste un muy buen trabajo en cómo despertarnos al interés y te lo agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias. Pues sí, ojalá que se despierte el interés y si alguien quiere seguir hablando de estos temas, pues por correo electrónico puede ser una buena manera con mucho gusto. Buenísimo, y ojalá que un día nos toque compartir cabina en lo que todavía podemos interpretar antes de que nos gane la inteligencia Cierto, artificial, para que cierto. nos podamos conocer en persona. Gracias, Ricardo, en verdad, Al muchísimas por contrario, tu gracias, Flor. tiempo. Muchas Y gracias a todas gracias. las personas que estuvieron acá presentes, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.